Imagínate la máquina de guerra más letal y, sobre todo, más sigilosa que jamás haya construido el ser humano. Sí, el fantasma definitivo, digamos. Exacto. Hablamos de un submarino nuclear que tiene el tamaño de un campo de fútbol entero. Y claro, es un aparato diseñado obsesivamente durante décadas, gastando miles de millones para ser completamente indetectable. Esa es su única razón de ser, claro. Pues de repente, ese mismo portento tecnológico del camuflaje aparece navegando a plena luz del día por el estrecho de Gibraltar, en la superficie. A la vista de absolutamente todo el mundo. Literalmente posando para que le hagan fotos desde el peñón, o sea, una locura. Hoy es martes, 12 de mayo de 2026, llevamos exactamente 73 días desde que comenzó la operación militar estadounidense-israelí conocida como Furia Épica. 73 días ya, madre mía. Y con imágenes como un lamen submarino, pues queda claro que las reglas clásicas del ajedrez geopolítico acaban de saltar por los aires. Totalmente. Y, a ver, el material que tenemos sobre la mesa para el análisis de hoy refleja perfectamente esa ruptura total de la lógica militar tradicional. Porque hemos procesado mucha información, ¿no es verdad? Una cantidad brutal, sí, sí. Tenemos desde transcripciones de análisis geopolíticos de primer nivel, declaraciones oficiales recientes de la Casa Blanca, comunicados del régimen iraní y también alertas muy desesperadas de organizaciones de derechos humanos. ¿Todo eso mezclado? Eso es. Y nuestra misión en esta inmersión es conectar esos puntos, ¿no? Unir el despliegue de fuerza bruta militar con las negociaciones secretas de trastienda y, bueno, el coste humano real que tiene esta crisis. Pero antes de meternos en harina, hay una línea roja que tenemos que trazar de forma clarísima para quien nos esté escuchando. Sí, es vital hacer esta aclaración ahora mismo. Porque los documentos que vamos a diseccionar hoy contienen acusaciones durísimas. Tienen una retórica muy incendiaria, tanto por parte de la administración de Donald Trump como por parte de la cúpula del régimen teocrático iraní. Y por eso hay que dejar claro que en este análisis nosotros no tomamos partido, cero. Nuestra única función aquí es diseccionar de manera analítica, fría e imparcial todos los argumentos y las tácticas de ambos bandos. Tal y como aparecen en los textos originales, sin filtros. Exacto. No estamos aquí para validar ninguna postura moral o política de nadie, sino para explicar cómo funcionan los engranajes de este conflicto. Bueno, pues vamos a desgranar esto, porque, a ver, la imagen de ese submarino en España, frente a Gibraltar, es algo que te vuela la cabeza cuando entiendes lo que implica realmente. Es una imagen que pasará a la historia seguro. Los informes identifican a este gigante de acero como el USS Alaska. ¿Qué hace que este buque en particular sea una señal de alarma tan ensordecedora para Oriente Medio? Pues mira, la clave está en la mecánica pura de la propia nave. El USS Alaska no es un submarino cualquiera. Es un submarino de la clase Ohio. Palabras mayores. Totalmente. Hablamos de 18.000 toneladas de acero propulsadas por un reactor nuclear. O sea, ese reactor genera vapor, mueve las turbinas y le permite operar bajo el océano de forma autónoma durante años. Años, literalmente sin repostar. Es que es alucinante. Pero, a ver, su sistema de propulsión es casi anecdótico si miramos lo que lleva dentro. Su carga útil. Básicamente es un silo de misiles sumergido. Y aquí es donde los números asustan de verdad, porque cada uno de estos submarinos lleva 24 tubos verticales. Sí, 24. Y esos tubos van embargados con misiles Trident II, los UGM-133. Para que quien nos escucha lo ponga en contexto, estamos hablando de un alcance intercontinental, ¿no? Sí, de entre 7.800 y 12.000 kilómetros de distancia. ¡Ostras! Es decir, que una sola de estas naves tiene la capacidad balística para reducir a cenizas 288 objetivos del tamaño de una ciudad. Y en menos de 30 minutos. Es que es el fin del mundo embotellado en un cilindro de acero. Tal cual. Y fíjate, toda esa capacidad destructiva viene envuelta en un caparazón tecnológico cuyo único propósito en la vida es el silencio absoluto. El sigilo total. Eso es. La maquinaria pesada de este submarino, los motores y demás, está montada sobre unos soportes elásticos gigantes que absorben cualquier vibración. Y el casco por fuera está cubierto de baldosas especiales, anecoicas, para tragarse las ondas del sonar enemigo. O sea, el USS Alaska está concebido para ser un fantasma. Y ahí, justo ahí, está la gran contradicción que mencionábamos al principio. Claro. Si te gastas miles de millones del presupuesto en crear al fantasma definitivo, un arma cuyo valor reside precisamente en que nadie sepa dónde está.
¿por qué los sacas a la superficie en uno de los puntos más vigilados y transitados del planeta? O sea, es como si en una partida de póker tienes una escalera real, la mano perfecta, y decides enseñársela a tu oponente boca arriba en la mesa antes de que nadie apueste. Pierdes el factor sorpresa por completo. Pues lo fascinante aquí, según los análisis estratégicos, es que el factor sorpresa ya no es el objetivo. ¿Ah, no? No. Esto es pura psicología de la disuasión nuclear. O sea, Estados Unidos no está preparando un ataque inminente con ese submarino. Lo que están haciendo es utilizar el hardware militar más letal de la Tierra como, digamos, un sistema de mensajería instantánea. Un mensaje de texto de 18.000 toneladas. Exacto. Porque un submarino indetectable es una amenaza teórica en la mente de los ayatolás en Irán. Pero un submarino nuclear fotografiado en Gibraltar, con coordenadas conocidas, es un mensaje visceral. ¡Uf! Un golpe sobre la mesa. Washington está gritando básicamente: tengo la capacidad de borrar vuestras infraestructuras del mapa en media hora. Y no hay nada en vuestro arsenal que pueda evitarlo. Claro, es enseñar el músculo nuclear a lo bestia. Enviar un mensaje de aniquilación sin disparar un solo tiro. Pero a ver, amenazar de forma velada con arrasar un país no es algo que se venda fácilmente a la opinión pública internacional ni a la tuya propia en casa. Ni de broma. Eso tiene un coste político enorme. Y aquí es donde la estrategia puramente militar choca de frente con la necesidad de controlar el relato. Porque si enseñas el músculo necesitas una justificación, y eso explica el repentino cambio de discurso en la Casa Blanca con este nuevo plan que han bautizado como el Proyecto Libertad. El Proyecto Libertad. Es que, desde el punto de vista del marketing político y legal, esto es una maniobra de ingeniería brillante. Totalmente. A ver, para entender el porqué de este giro, hay que mirar el reloj legal dentro de Estados Unidos. Después de Vietnam, se aprobó una ley de poderes de guerra que limita a 60 días el tiempo que un presidente puede mantener tropas en hostilidades sin que el Congreso declare la guerra formalmente. Y el reloj de la Operación Furia Épica ya va por 73 días. Exacto. Se han pasado de frenada. Así que Washington necesita una cobertura legal y discursiva también, para mantener esta escalada sin tener que pasar por un proceso legislativo en el Congreso, que ahora mismo sería un campo de minas para ellos. Y la excusa perfecta, el relato que están construyendo para saltarse eso, se centra en los mares comerciales. La narrativa oficial de la administración Trump ahora mismo es que hay miles de marineros de buques mercantes atrapados desde hace 2 meses por culpa de los bloqueos de Irán. Sí, pintan un escenario dantesco. Hablan de tripulaciones enteras sin agua potable, sin medicamentos y sufriendo una crisis de salud mental brutal porque no pueden volver a sus casas. Trump ha dicho literalmente que las acciones de Irán son una salvajada intolerable. Y ahí lanza el órdago. Eso es. Anuncia que Estados Unidos va a intervenir para rescatar a esas tripulaciones comerciales. Pero fíjate en la mecánica de esta maniobra. Han cogido una ofensiva militar pura y dura para romper un cerco naval enemigo y la han empaquetado con un lazo como si fuera una operación de rescate. Claro, al llamarlo Proyecto Libertad, le cambian el traje a la guerra. Le cambian todo el marco. Porque si envías destructores armados hasta los dientes al estrecho y las lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria de Irán intentan detenerlos, Washington ya puede decir que no está atacando. Washington dirá que se está defendiendo en medio de una misión humanitaria. Es que aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque han convertido una potencial declaración de guerra en un escudo de relaciones públicas impenetrable. Es un giro perverso, pero muy eficaz. Piensa en el mensaje que recibe un ciudadano medio en Estados Unidos. El mensaje es, oye, no somos el agresor agresivo, somos los salvadores defendiendo los derechos humanos básicos frente a unos, y cito textualmente de los documentos, matones iraníes. Es el caballo de Troya del derecho internacional. Absolutamente. Usan el lenguaje humanitario, que suena muy bien, para colar una autorización de ataque preventivo disfrazada de legítima defensa. Y, a ver, la razón por la que necesitan construir este escudo de relaciones públicas con tanta urgencia es porque los demás canales han saltado por los aires. ¿Los canales diplomáticos te refieres? Claro. Si tienes que recurrir al teatro moral de un rescate humanitario y a pasear submarinos nucleares, es porque a puerta cerrada, en las mesas de negociación, la diplomacia está completamente muerta y enterrada. Y el intento de mediación de Pakistán ilustra este colapso a la perfección. Ostras, el memorándum pakistaní. Un intento desesperado por encontrar una salida que ha terminado pareciendo, bueno, un choque de trenes a cámara lenta. Es que las condiciones eran inasumibles desde el minuto 1.
Sí, sí. Las exigencias que Teherán puso sobre la mesa a través de Islamabad eran un órdago tremendo. Exigían 3 cosas innegociables. Primero, el cese inmediato de todas las hostilidades. Segundo, levantar lo que ellos llaman piratería y bloqueo naval de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. Y la tercera, la económica. Exacto. La liberación sin condiciones de todos los activos iraníes congelados en el sistema financiero internacional. Pero había un detallito colateral en el documento. El gran elefante en la habitación. Eso es. Exigían dejar completamente fuera de la mesa cualquier tipo de discusión sobre su programa nuclear. Ni tocarlo. Que es precisamente el núcleo radioactivo, y nunca mejor dicho, de todo este conflicto. Y claro, la respuesta de Donald Trump al recibir esas exigencias revela la parálisis total en la que estamos. ¿Qué dijo exactamente según los reportes? Pues descartó el documento por completo. Lo calificó literalmente de estúpido, tachó la propuesta de basura y encima aseguró que ni siquiera había perdido el tiempo en terminar de liarla. Madre mía, qué nivel de diplomacia. Ya ves, desde la Casa Blanca intentan proyectar una imagen de victoria inminente, ¿no? Afirman que las fuerzas navales iraníes han sido diezmadas tras furia épica y que el régimen de Teherán está conectado, y cito, a un respirador artificial de gran potencia. Pero a ver, si lo piensas fríamente, si endureces tanto tu postura y exiges una capitulación absoluta del otro bando, desechando cualquier oferta como si fuera basura, ¿acaso no te estás acorralando a ti mismo? ¿En qué sentido lo dices? Pues que si Trump le vende a su electorado que el enemigo está contra las cuerdas, respirando por un tubo a punto de morir, cualquier mínima concesión futura que intente hacer para desescalar esto se va a interpretar internamente como una derrota inaceptable. Se queda sin margen político. Claro, ha destruido su propia rampa de salida. Parece una guerra de desgaste donde el presidente estadounidense ya no sabe cómo salir sin perder la cara. Sí, es el peligro de esa retórica tan maximalista. Pero ojo, porque desde la perspectiva de Washington, hay un motivo técnico muy concreto, muy real, para rechazar cualquier pausa temporal en el conflicto. Y es el enriquecimiento de uranio. Volvemos al programa nuclear. Siempre se vuelve ahí. El concepto clave que manejan los analistas es el tiempo de ruptura. Que es el margen de tiempo que necesita un país para procesar suficiente material y ensamblar un arma nuclear. Exactamente. Y la inteligencia estadounidense sostiene que, históricamente, Irán ha utilizado todas estas mediaciones y los periodos de alivio de sanciones que conllevan, no para buscar la paz real, sino como un mecanismo puro y duro para ganar tiempo. O sea, mantener las centrifugadoras girando a tope en búnkeres subterráneos mientras los diplomáticos de trajes se tiran los trastos a la cabeza en hoteles de 5 estrellas. Totalmente. Para la administración actual de Estados Unidos, aceptar un alto al fuego que no obliga a desmantelar esa infraestructura nuclear de forma inmediata es básicamente darle oxígeno al régimen iraní para que termine de construir la bomba. Y por eso el uranio es la línea roja absoluta que invalida cualquier oferta que venga de Teherán. Eso es. No hay acuerdo posible sin tocar ese tema. Sin embargo, este bloqueo diplomático entre Washington y Teherán no ocurre en un vacío. Hay expertadores con muchísimo poder tomando notas en la sombra de todo esto. Y eso nos lleva al factor asiático de este tablero. Ah, el factor asiático. Aquí la cosa se complica. Porque más allá de los misiles en el Golfo, hay una fecha marcada en rojo fluorescente en el calendario de la geopolítica mundial. El 14 y 15 de mayo, Donald Trump y Xi Jinping tienen programada una cumbre crucial en Pekín. Una cumbre que puede cambiarlo todo. Guerra. Arabia Saudita. El triángulo Riad-Pekín-Washington. Ese es el verdadero motor económico que sostiene o frena a toda la región. Porque para entender cómo funciona esta dinámica de poder, hay que mirar los mapas de las rutas petroleras. El crudo siempre manda. Siempre. Arabia Saudita es el gran proveedor de petróleo de China. Y Pekín necesita, desesperadamente, que ese petróleo saudí siga fluyendo sin interrupciones para mantener toda su gigantesca maquinaria industrial en marcha. Y eso le da a China una influencia monumental sobre lo que pasa en Oriente Medio. Monumental. De hecho, hay un ejemplo muy reciente en los informes que demuestra cómo se ejerce ese poder en la práctica. Los hutíes. Resulta que en un momento de gran escalada, las milicias hutíes de Yemen, que están respaldadas por Irán, amenazaron con cerrar por la fuerza el estrecho de Bab Mandeb. Que es un cuello de botella absolutamente crítico en el Mar Rojo. Pues ¿cuál fue la reacción? China intervino de inmediato y vetó el plan.
La lógica de Pekín es implacable en este sentido. Oye, los hutíes pueden lanzar todos los misiles que les dé la gana hacia el norte de Israel o donde sea, pero amenazar la arteria principal por la que fluye el petróleo saudí hacia China, eso es cruzar una línea que Pekín no va a tolerar ni de broma. Y Teherán tuvo que agachar la cabeza y mandar parar a sus aliados. Exacto. Es que es un mecanismo de apalancamiento de manual. China le dice a Irán: «Hey, controla a tu gente, porque si el petróleo saudí no me llega a mí, mi economía sufre, y entonces tú te quedas sin mi apoyo». Y en medio de todo este teatro, Arabia Saudita emerge como el gran equilibrista intocable. Fíjate que en los documentos de análisis aparece una analogía literaria fantástica para describir la postura actual de Mohammed bin Salman, el príncipe heredero saudí. Ah, es buenísima esa comparación, ¿sí? Lo comparan con la protagonista de la famosa novela latinoamericana Doña Flor y sus dos maridos. Dicen que el príncipe saudí duerme con un oído puesto en la almohada de Donald Trump y el otro en la almohada de Xi Jinping. Jugando a dos bandas de forma magistral. Totalmente, está maximizando sus beneficios, mantiene a Estados Unidos como su guardaespaldas militar personal en la región, mientras que al mismo tiempo consolida a China como su socio económico prioritario. Pues mira, esa es la esencia más pura de la Realpolitik. Es una doctrina donde la moralidad y la ética son completamente irrelevantes frente a los intereses del Estado. Los negocios son los negocios. Exacto. Y los informes subrayan hasta qué punto estas alianzas estratégicas están blindadas contra cualquier cosa. Y para ilustrarlo, recuerdan un episodio oscuro que define a la perfección la diplomacia de esta era: el asesinato y descuartizamiento del periodista del New York Times en el consulado saudí de Estambul hace unos años. Un caso espeluznante donde toda la inteligencia occidental señaló precisamente a Mohammed bin Salman como el responsable último de dar la orden. Pues fíjate en la reacción. Mientras que otras administraciones o países intentaron mostrar, no sé, cierta repulsa diplomática, la respuesta de Trump en su momento, al evaluar su relación con el príncipe tras el asesinato, fue despachar el asunto entero con 4 palabras. Dijo literalmente: «Son cosas que pasan». Son cosas que pasan. ¡Ostras! Una declaración escalofriante, sí, pero que envía una señal cristalina tanto a Riad como a Teherán como a Pekín. En el gran tablero mundial, la alianza estratégica contra Irán y el flujo de petróleo valen infinitamente más que cualquier escándalo sobre derechos humanos. El fin justifica los medios, de forma descarnada. El problema, el grandísimo problema de aceptar que son cosas que pasan en los despachos presidenciales, es el impacto letal que esa filosofía tiene luego sobre el terreno. Las consecuencias reales para la gente de a pie. Claro, porque mientras estas superpotencias juegan al gato y al ratón con las rutas de los petroleros y las cumbres bilaterales, hay víctimas muy reales sufriendo el impacto directo de esta guerra de desgaste. El daño colateral está desbordando ya las fronteras del conflicto. Y tanto. Y el ataque reciente al buque surcoreano es la prueba palmaria de que ya nadie está a salvo en esas aguas. El incidente en el estrecho de Hormuz marca desde luego una escalada peligrosísima. Estamos hablando de un buque de carga masivo operado por la naviera surcoreana HMM que fue atacado de forma directa. Y no era un objetivo militar en absoluto. Cero. Los peritajes técnicos han confirmado que el buque sufrió daños estructurales muy graves en la popa de babor y el impacto provocó un incendio enorme en la sala de máquinas. La Casa Azul, el gobierno de Corea del Sur, ha emitido unas condenas enérgicas recordando que era un barco puramente comercial. Que no infringía ninguna sanción ni ninguna normativa. Ninguna. Y esto demuestra de forma dolorosa cómo las cadenas de suministro de todo el mundo son básicamente rehenes de este pulso político. Porque un misil perdido en Hormuz significa automáticamente que el precio del seguro marítimo se dispara. Se pone por las nubes. El precio de los fletes se multiplica y al final de esa larguísima cadena, el ciudadano normal en Seúl, en Madrid o en Nueva York acaba pagando esta crisis de su bolsillo cada vez que enciende la calefacción o compra cualquier producto importado. Sí, el efecto mariposa económico es brutal, pero ojo, si la presión externa en los mares es asfixiante, la presión interna que está ejerciendo el propio régimen iraní sobre su población civil ha alcanzado unos niveles de terror absoluto. Es desgarrador leer los informes sobre eso, la verdad. Es que plantea una dinámica clásica, pero muy aterradora de los regímenes totalitarios cuando se sienten asediados. Cómo se aprovecha la excusa de una amenaza militar exterior, como la Operación Furia Épica, para justificar una purga masiva de disidentes internos.
porque la maquinaria represiva iraní ahora mismo no tiene frenos. Las organizaciones de derechos humanos detallan casos en sus reportes que, bueno, te hielan la sangre. Sí, el caso del estudiante es... El Derfan Shakur-Sadek, un chico de 29 años, estudiante de la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán. Resulta que fue ejecutado hace muy poco bajo la acusación oficial del régimen de ser un espía al servicio de la CIA y el Mossad israelí. Pero el detalle que aporta la ONG Iran Human Rights es desolador. Totalmente. Este joven logró dejar un mensaje clandestino antes de ser ejecutado, y en ese mensaje denunciaba que todas las pruebas en su contra habían sido fabricadas por completo y que sus supuestas confesiones habían sido extraídas bajo torturas sistemáticas. Es que la mecánica de la represión estatal se acelera muchísimo bajo el paraguas de la seguridad nacional. Los datos recientes de la Oficina de la ONU exponen la verdadera magnitud de esta tragedia. Las cifras son de no querer. Pues fíjate, solo desde que comenzó Furia Épica, el 28 de febrero, en poco más de 2 meses, el régimen ha ordenado al menos 21 ejecuciones oficiales y ha llevado a cabo más de 4.000 detenciones arbitrarias. 4.000 en 2 meses. Y esto es solo la punta del iceberg, ¿eh? Es la continuación de una escalada. En el año anterior, en 2025, el régimen ejecutó a 1.639 personas. O sea, es la cifra anual de ejecuciones más alta registrada en ese país desde 1989. Madre mía. El Estado iraní está utilizando claramente el conflicto militar con Estados Unidos como una cortina de humo densa para aniquilar cualquier chispa de disidencia interna en sus calles. Y en medio de esa estadística del horror puro, pues encontramos nombres propios que se han convertido en símbolos mundiales de resistencia, ¿no? Como Narges Mohammadi. ¿La Premio Nobel de la Paz? De 2023, exacto. Los documentos recogen que esta activista ha sufrido ya 2 infartos de miocardio mientras estaba encarcelada en condiciones infrahumanas. Y solo después de una presión internacional gigantesca han permitido que sea liberada temporalmente, bajo fianza, para recibir atención médica de urgencia. Pero sus partidarios están alertando de algo muy grave con ella. Sí, dicen que es una realidad inminente si Narges regresa a prisión a cumplir los 18 años de condena que le restan. Será básicamente una sentencia de muerte encubierta. Su cuerpo no aguantará. ¡Qué barbaridad! Y fíjate, el contraste brutal de toda esta historia te rompe los esquemas por completo. Porque mientras en los grandes salones moquetados de Washington y de Pekín se debate el balance de poder global jugando con submarinos de miles de millones de dólares... Y con cumbres diplomáticas, sí. Resulta que la población civil, los estudiantes encerrados en prisiones de Teherán y los marineros en barcos de carga en el Golfo son sacrificados como simples peones en el tablero. Nadie los tiene en cuenta. Bueno, es que esa es la cruda y triste realidad de la asimetría en los conflictos modernos. Las decisiones que se toman allá arriba, invocando conceptos superteóricos como la seguridad estratégica o la disuasión nuclear, se traducen en cuestión de días en opresión, persecución policial y muerte en las calles y en los mares. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto si miramos el mapa completo y damos un paso atrás? Buena pregunta. Pues hemos visto cómo la exhibición de fuerza bruta militar y nuclear, con el USS Alaska paseándose por aguas europeas, convive de la mano con un lavado de cara mediático muy sofisticado, ese famoso Proyecto Libertad, que sirve para justificar acciones bélicas como si fueran simples intervenciones humanitarias. Un contraste tremendo, desde luego. También hemos visto que la vía diplomática está en coma profundo, especialmente porque el tema del enriquecimiento de uranio es un callejón sin salida, tanto técnico como político. Ni unos ni otros van a ceder ahí. Y mientras, los grandes poderes moviendo los hilos. Exacto. Comprobamos cómo esta gran marioneta se mueve realmente desde el eje de los hidrocarburos, con Arabia Saudita jugando a 2 bandas bajo la mirada supervigilante de una China que protege sus intereses a toda costa. Todo está conectado. Y sobre todo, como conclusión más dolorosa, vemos un coste humano que resulta aterrador y que se dispara cada día tanto en las rutas marítimas internacionales como dentro de las oscuras celdas del régimen iraní. Se escucha, el gran desafío es comprender que la onda expansiva de esta crisis múltiple no respeta ningún tipo de frontera. O sea, este no es un conflicto remoto allá a lo lejos, en Oriente Medio, que uno lee por encima en la sección de internacional y ya está. Ni de broma, esto nos toca de lleno. Claro,
La vulnerabilidad extrema de estrechos comerciales como Hormuz o Bab el-Mandeb es algo que amenaza la viabilidad misma de las cadenas de suministro de todo el planeta. Y ese frágil y cínico equilibrio entre Riad, Pekín y Washington va a determinar cuáles serán las grandes alianzas de la próxima década. O sea, la geopolítica reescribiendo sus propias reglas en tiempo real frente a nuestros ojos. Eso es, y basándose en dos pilares muy crudos, la disuasión nuclear directa y la pura supervivencia económica. Lo que sinceramente nos obliga a repensar los conceptos más básicos con los que llevamos toda la vida entendiendo cómo funciona el mundo. Sí. Y de hecho, quiero dejar una reflexión final flotando en el aire para que cada persona que nos escucha la mastique por su cuenta. A ver. Si hemos llegado a un punto en la historia reciente en el que las armas de destrucción masiva se utilizan alegremente, como si fueran notificaciones push de WhatsApp, entre líderes mundiales para enviarse recaditos, Ya ves, el submarino asomando. y si operaciones militares puras y duras se camuflan bajo la etiqueta amable de proyectos de rescate humanitario, pues cabe preguntarse lo siguiente. ¿Estamos entrando de lleno en una nueva era donde eso que siempre hemos llamado paz ya no es la ausencia de conflicto, Sino que, sino simplemente la aceptación colectiva de un estado de máxima tensión, un desgaste agotador y un terror permanente que hemos terminado normalizando? Uf, es un escenario muy perturbador, la verdad, ¿eh? Pero que desde luego nos obliga a mirar muchísimo más allá de los titulares rápidos y a intentar entender la mecánica fría y descarnada que mueve el poder. sin ninguna duda. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta inmersión a fondo a través de uno de los escenarios más complejos e inquietantes de la actualidad. Mantened la curiosidad alerta, seguid siempre cuestionando las narrativas oficiales y nos escuchamos en el próximo análisis. Invitamos a toda la gente que nos escucha a dejar un me gusta y a suscribirse al canal para no perderse los futuros análisis que seguiremos trayendo sobre estos cambios tan cruciales. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta la próxima inmersión.